Muy bien, volvemos a importar y ahora estamos con nuestros invitados para hablar de ese otro fútbol que es la política, Ay, sí. donde todos pierden. Sí, bueno. Bueno, tenemos a Mariano González, a quien le damos las buenas noches. Él es parlamentario andino de Peruanos por el Cambio, y Richard Arce, congresista de Bloque Nuevo Perú. ¿Qué tal, caballeros? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Contentos? Qué distinto es empezar un día, y más aún una entrevista, con un escenario tan optimista para el Perú, ¿no? ¿Cómo es el fútbol que puede calar en lo más profundo del ser de todos los peruanos? Que pienso que en este momento la alegría es inmensa. Total. Y los sueños están ahí, estamos pensando que vamos a llegar al Sí. Mundial. Estamos desbocados con la alegría y el sueño de querer llegar al Mundial. Sí, yo creo que es un bálsamo para nuestro sufrido pueblo peruano, ¿no? Ante tantas dificultades que tenemos en otros escenarios, como en la política, ¿no? O sea, yo creo que es un triunfo y debemos hacer un reconocimiento importante a todos los jugadores, al equipo técnico y, bueno, festejar como cualquier peruano más, ¿no? Claro. Y algunos datos estadísticos muy interesantes. A ver, Por ejemplo, por favor, no sé. son 36 No se quede años usted el con día de la- mañana que se cumple de la última vez que clasificó. Mañana. Y Gareca fue el que nos eliminó para la eliminatoria de México 86. Sí, claro. En Todos en ese centro de pasarela y empujando ahí a la defensa peruana nos empataron 2-2. Y Pero lo hubiéramos sentado al que... congresista y nadie dijo, "Oye". No, pero ahí hay un detalle, ¿no? Él nos eliminó de ese mundial. Y Argentina fue campeón mundial, evidentemente. Tenía pero que ahora pagarnos. él es la esperanza del Perú para llevarnos Sí, nuevamente son al las mundial. Qué las locura. Tiene ironías. una cábala personal también. A ver. Como les estaba comentando, la última vez que el Perú clasificó a un mundial yo tenía 6 años. Mi hijo tiene 6 años y hace mucho tiempo estamos hablando que el Perú va a clasificar al mundial. Entonces en cada partido hemos ido al estadio. Estamos con ese entusiasmo y esas ganas que a los 6 años también mi hijo va a haber clasificado Perú al Ay, mundial. ojalá. 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 Así sea. Sí. Así sea. Muy Bueno. bien. Vamos a pasar a otras materias. A la cruel y triste realidad. Bien, ha Vamos a hablado regresar del mundo de los sueños Sí. y las ilusiones. del mundo de nunca jamás. Muy bien. El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, ha prestado declaraciones. Por un lado, había cuenta de que tanta gente dice que tendría que dejar el cargo, o uno de los dos cargos. Él dice que no se aferra a alguno de ellos y que su renuncia está presentada permanentemente. Tenemos la claqueta con las declaraciones del primer ministro. A ver, para empezar, no me aferro al cargo. Mi renuncia está presentada permanentemente. Dos cosas que no se acercan a la realidad. El presidente está presente y mucho más presente que cualquier otros líderes de la oposición. Toma. ¿Hay más? No. Bien, eso es una respuesta a la frase del congresista Becerril, que dijo: tenemos un presidente que está ausente física y mentalmente, que fue un Exabrupto. exabrupto, una ofensa. Un exceso, Sí, un exceso. completamente, ¿no? Y luego, líderes, obviamente se refiere a Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Que lo vemos solamente a través de las redes sociales, ¿no? Y también quizás a la lideresa ¿A quién? de Nuevo Perú, que ya ni te acuerdas. ¿Quién era? Ah, no, Sí, sí me lleva acuerdo. tu ¿Cómo nombre, acuerdas? lleva Es mi tu nombre, tocaya. Verónica. Tu tocaya. Si no fuera por eso, no me Pero acordaría. está no? también Nosotros desaparecida. somos muy orgánicos, permanentemente sacamos los comunicados y es la posición que mantenemos desde el Nuevo Perú, y justamente en este escenario donde se ve una crisis política, lamentablemente se ha llegado a extremos, y vamos a ser muy objetivos, se le ha escapado al gobierno esta situación de convulsión social, especialmente a los maestros, genera esta inestabilidad y lamentablemente esto pone en riesgo la gobernabilidad del país. Entonces, la expresión del primer ministro en principio es válida, porque todos los ministros creo que son de los cargos más fusibles, que ante las olas que pueden presentarse va a tener que renunciar si es que no hay la capacidad, si es que no hay el desenvolvimiento ¿Usted correspondiente. no cree que él debería irse o dejar No, algunos mi de los cargos? cuestionamiento es por qué sigue manteniéndose en la cartera de primer ministro y a la vez teniendo la cartera de Hacienda, entendiendo toda la responsabilidad que se tiene frente a los conflictos sociales. Ustedes saben bien que el ministro de Economía se encarga básicamente de controlar el presupuesto, de ser un administrador del presupuesto muy duro en el manejo presupuestal. En cambio, el primer ministro es un cargo político, un cargo de relacionamiento justamente en los conflictos sociales, aparte de las competencias que se va a tener que tener desde
de ser primer ministro. Entiendan bien que, por ejemplo, hay el viceministerio de Gobernanza, que es el encargado de la prevención de conflictos. Y paralelo a eso hay como 20 programas que tiene que hacerse cargo el primer ministro. Y más eso, súmale la cartera de Hacienda. ¿Dónde lo dejaría el señor Zavala? En la cartera de Hacienda, definitivamente, donde tuvo más experiencia y que definitivamente para ser primer ministro se requiere un poco más de muñeca política para justamente atender estas demandas sociales y también entrelazar un poco con las otras fuerzas políticas que existen en el país. ¿Qué dice? Yo creo que evidentemente dice bien el Premier en que todo ministro tiene siempre la disposición de poner su cargo valga la redundancia, a disposición del presidente. Sin embargo, yo creo que una de las fortalezas de Fernando Zavala es la relación estrecha y la confianza que tiene con el presidente. Pero esto requiere, además de todo, un esfuerzo que se viene realizando. Sin embargo, en su momento probablemente pues se evalúe y será una decisión también del presidente y me imagino que coordinada con él, la posibilidad a la que hace referencia el congresista de que si se queda o no con una cartera. Yo recuerdo perfectamente algunas declaraciones en ese sentido y creo que el Premier ha venido trabajando hasta el mes de agosto en lo que tiene que ver con el presupuesto. Hasta ese momento yo creo que era indispensable darle continuidad a todo lo que se había iniciado con el ministro Torne y tratar de presentar el presupuesto del próximo año ante el Congreso y luego se sustentará también en noviembre, ¿no? Yo creo que se termina un ciclo y mientras tanto yo creo que se viene haciendo el esfuerzo para que pueda supervisar por lo menos las dos carteras. Pero los resultados que vemos en las calles con el problema de los maestros y se vienen gestando otras movilizaciones sociales, queremos ser también muy objetivos, la Defensoría del Pueblo va reportando mensualmente el estado de latencia de los conflictos sociales, requiere de un primer ministro que tenga esa capacidad de poder ser el interlocutor del gobierno, el que pueda aperturar espacios para prevenir los conflictos. Porque esta es la mejor lección. Este problema de los maestros se hubiera solucionado si es que se abordaba en un primer momento, cuando estaba inclusive en el Cusco. Se ha esperado que se escale y se llegue a tal nivel y tal extremo que finalmente los perjudicados son los niños. Y no ha habido una capacidad del gobierno para poder solucionar con mucha antelación. Y se ha permitido inclusive que sobresalgan algunos radicalismos y aparezcan espacios como estos del Movador. ¿Qué piensa usted del paro aquí en Lima del magisterio el viernes, 24 horas? Nacionales. El día viernes nosotros yo pensé convocado, que era convocado por el de Lima. SUTEP de Lima, pero es a nivel nacional. Sí. No entiendo que es solo Lima. Tengo Él lo dijo ayer que era a nivel nacional. Nos lo dijo. A ver, estamos en un escenario bastante polarizado. Lo que tenemos que buscar es alternativas de solución. Nosotros saludamos que el SUTEP a nivel nacional ha podido tomar la decisión y retornar a las clases para que puedan solucionarse este problema de tener a los niños más de 50 días sin clases. Ahora, el día viernes tenemos la interpelación. Entonces, lo más objetivo sería no tener ningún escenario caldeado para que la interpelación se desarrolle como un mecanismo democrático. Pero también quiero ser también bastante objetivo en base a la percepción y las conversaciones que hemos tenido en los corrillos del Congreso. Hay una tendencia de que definitivamente la ministra finalmente va a ser censurada porque no ha sabido manejar el conflicto social y se ha generado una serie de problemas que pone en riesgo el año escolar. Las clases perdidas ya no se van a recuperar. No me hablé del resto de congresistas, pero sí del bloque de Nuevo Perú. ¿Por qué? Cuando uno invita a un ministro para que sea interpelado sobre algún tema, ¿no es cierto?, no se conoce muy bien el detalle, queremos que exponga, qué sé yo. Aquí, ¿qué le van a preguntar a la ministra que ya no sepan? O sea, acá la interpelación prácticamente van a haber respuestas que ya sabemos cuáles son. Ya sabemos qué es el planteamiento, lo que se pensó, lo que se quería hacer, lo que no se pudo hacer. Pero entonces es casi como un paso de la censura. En ese sentido, el Congreso, con toda legitimidad, tiene el derecho de ejercer la función de control político, ¿no? Entonces, obviamente, si necesita explicaciones de un ministro o de una ministra en este caso, que se presente al Congreso, que responda a las cosas que han estado bien, que no han estado bien, que se necesitan mejorar, o si se considera que, digamos, ha concluido un ciclo, o sea, simplemente todo esto sucede en el ejercicio de la función de control político del Congreso, pero también es función, digamos, de quien está en el Ejecutivo, de tomar las cosas con seriedad, ¿no? Entonces, no podemos dejar de tampoco reconocer
que las protestas de los maestros son legítimas y tampoco satanizar la protesta. Y tal es así que congresistas de diversas bancadas, incluyendo tu bancada, también ha participado, digamos, del diálogo y ha tratado de facilitar las conversaciones. ¿Usted cree que la ministra debería salir? Yo creo que hay un ciclo, digamos, que debe concluir respecto al tema. Si el Congreso decide que la ministra no debe continuar, pues está ejerciendo bien su función y Claro, así debe ser. ¿Usted cree que debe irse o no? Yo particularmente creo que aún cabe la posibilidad de realizar algunas acciones más, pero tampoco puedo ser ciego y no reconocer de que toda la crisis ministerial, toda la crisis en el sector magisterial, ha habido definitivamente pues ausencia de voluntad o ausencia, por lo menos que se exprese la voluntad adecuadamente desde la ministra. Yo creo que era necesario que se escuche oportunamente a los maestros y tampoco satanizar la protesta, porque si bien es cierto... ¿Por qué lo dice? ¿Por el ministro del Interior? No, yo creo, por muchos sectores, ¿no?, que se ha mencionado que hay, digamos, gente vinculada al Movadef. Pero solamente ha sido el ministro del Interior el que nos ha dado esa información. No, hay una serie también de gente que se ha manifestado. Pero ¿qué importa la gente? Digo, si es el ministro del Interior el que habla sobre las vinculaciones Movadef, digamos, es la voz autorizada, ¿no es cierto? Bueno, ya se ha demostrado que definitivamente los maestros tienen distintas orientaciones ideológicas, distintas orientaciones políticas y no necesariamente todos están vinculados al Movadef. Pero yo le preguntaba por el paro del viernes y usted me respondía por la interpelación a la ministra. Se produce en el mismo día y hay una vinculación de una cosa con otra, pero respóndame por favor primero lo primero. ¿Qué impresión tiene usted de que el magisterio, no bien saliendo de una huelga de tanto tiempo, llame a un paro cuando se está empezando la recuperación de clases? Hay una correlación evidente entre esta toma de decisión que han hecho en Lima y la interpelación. Le vuelvo a mencionar que la idea es no polarizar. Dejemos el espacio al Congreso para que pueda interpelar. ¿Pero le parece una decisión afortunada o desafortunada? ¿Pertinente no podría ser o una calificación. Lo importante es que nos permitan hacer la interpelación, que ya las preguntas están hechas. Eso también hay que hacer la precisión. Una interpelación tiene un pliego de preguntas que se le remite a la ministra en este caso, y ella va a tener que absolver, inclusive por escrito, vamos a tener conocimiento previo a la exposición. ¿No le parece un chantaje la huelga, el paro del día viernes? Es que no lleguemos a ese nivel de polarización. Pero si no es un chantaje, ¿qué? No lleguemos a ese nivel de polarización. Es obvio que están ellos ahí diciendo... contrasentido. Terminan una huelga diciendo vamos a regresar a las aulas para no seguir perjudicando a los padres de familia, a los estudiantes, y 2 días después hacen un paro de 24 horas. Me parece que hay un problema lógico ahí entre una cosa y la otra, ¿no? Pero ahí, de alguna manera, la responsabilidad lo tiene el Congreso con la interpelación. Lo que yo exhortaría definitivamente es solucionar de una vez el problema que se tiene. El problema no se ha solucionado con el levantamiento o la suspensión del paro por parte de los maestros. No. Eso hay que ser claros. Y tampoco no se está solucionando el problema educativo, porque ahí hay otro problema mucho mayor desde el país como política educativa. Porque siempre cuando surgen estos conflictos sociales relacionados al magisterio o cuando se pretende mejorar, siempre se le acusa al maestro como el responsable de todo el problema. Sí. Pero el problema es más estructural. Si me permite, yo creo que, en atención a lo que decía Mario, sí, creo que definitivamente hay que decirlo con claridad. Más allá o por encima de los derechos justos y de los justos reclamos de los maestros, es inoportuna esta llamada a paralización nuevamente. Claro, ¿no? O sea, se han suspendido la huelga porque consideran así que es. listos O sea, satisfechos. además no nos olvidemos que con más del 30% de inasistencia los alumnos corren el riesgo de perder el año. Si el Congreso ya ha interpelado o digamos está interpelando a la ministra, pues dejemos que eso corra por cuerdas separadas, y yo creo que lo responsable, con todo lo respetable que puede ser el SUTEP y los demás sindicatos que hay, digamos, en el ámbito de los profesores, creo yo que deberían por lo menos poner paño frío y esperar que las cosas se solucionen, ¿no? Pero lamentablemente se debe ir, congresista? Lamentablemente se ha llegado a este extremo justamente por un mal manejo que se ha tenido del conflicto social. Para mí, en lo personal, en la gestión del conflicto ha estado muy mal la ministra. Debió haber abordado el problema desde el primer momento. Creo que todos estamos de acuerdo con eso, pero debería quedarse o irse la ministra. Yo soy democrático y voy a esperar la interpelación como corresponde, pero evidentemente ya tengo un criterio respecto a la gestión del conflicto. Mala. Y definitivamente está jalada la ministra, no hay otra alternativa. Lo segundo es que ella tiene la posibilidad
durante la interpelación, en el diálogo, en el debate, de plantear alternativas para el desarrollo educativo, más allá que trasciende, y que trascienda más allá de este conflicto, que se vea por fin una política educativa, que se deje de mercantilizar una última cosa, porque ahí está la raíz del problema, porque se critica mucho que los maestros no están bien capaces. Mercantilizar la educación, ¿qué está haciendo supuestamente este Nosotros gobierno? permanentemente criticamos y hemos visto que durante la paralización, cuando ya se estaba llegándose al acuerdo, el punto 9 era el tema de la evaluación. Y todos estamos de acuerdo con la evaluación. El gran problema es que el bajo nivel que tienen algunos maestros viene de atrás, viene de la formación académica, de los institutos, de las universidades de garaje. Muchos de ellos que han estudiado y han sido sorprendidos por este sistema educativo que está mercantilizado. Esos institutos, esas universidades que entregan títulos, que regalan títulos, solo les interesa Qué bueno el que lo dinero. aclare, porque el señor Tello, que es este dirigente de Liga Metropolitana, lo que dijo, y es lo que repiten todos estos dirigentes, es que se quiere privatizar la educación y que hay una política de despidos masivos de maestros. ¿Usted cree lo mismo? Despido masivo no creo, eso no. Pienso que lamentablemente este sistema de evaluación, si busca solamente de manera punitiva separar a los maestros, va a generar ese tipo de interpretaciones. ¿Usted cree que el gobierno quiere sacar a los maestros? ¿Cuál sería el propósito? Por la forma como se ha desarrollado estas evaluaciones. Recordemos bien, esto viene desde el gobierno de ¿Cuál es la lógica de sacar a los maestros? Por sacarlos, digamos. No, o sea, por eso, tiene que haber un sistema de evaluación, un sistema de evaluación para mejorar sus competencias. Pero abordemos el problema de manera estructural. Y si no mejoran las competencias, ¿cuál sería la intención del gobierno? Yo creo que acá no es cuestión solamente del gobierno, acá es cuestión de los maestros y es cuestión... Le pasa una tabla de salvación usted al congresista. No, lo que pasa es que yo quiero saber si el congresista piensa lo mismo que los dirigentes. No, es que los mismos maestros ya se han manifestado a favor de la evaluación. No, ayer ha sido clarísimo quien ha convocado al paro y nos ha dicho que hay una política de despidos masivos de este gobierno. Y que se quiere, y cuando le dijimos, bueno, ¿para qué quieren sacar a los maestros? ¿No? Fue el secretario general de SUTEBLIMA, Edgar Tello. Sí, claro, pero ¿para qué se quieren sacar maestros? Él dijo, quiere sacarlos porque quieren privatizar la educación. No, eso tampoco es así. Lo que pasa es que hay dos versiones. No lo es, pero yo quiero que el congresista me responda. Verónica, este sistema de evaluación es válido, pero cuando se aborda no solamente el aspecto cognitivo, hay que evaluar al maestro en la cancha, en su capacidad, cómo se desenvuelve. Es esa evaluación la que está bien. bien. Hay que desarrollar la capacitación previa, hay que darle la oportunidad para desenvolverse a los maestros. Los maestros contratados, Verónica, cada año dan exámenes, cada año, para poder conseguir un puesto de trabajo. Están en una situación precaria, o sea, en diciembre, enero, febrero, están dando exámenes los maestros contratados. Y comparativamente con los maestros nombrados, tienen menos beneficios sociales. Entonces, yo ¿quién es el que se está negándose a la evaluación? Pasar a otro tema. El siguiente, nos hemos deslizado al siguiente tema, que es la ministra de Educación y la interpelación. Pero solo un comentario. Un comentario, hacemos una pausa y regresamos a la segunda parte del mismo tema. Mi comentario va en el sentido que dentro de todo este problema y en esta crisis hay un aspecto positivo. Todas las fuerzas políticas han hecho su mejor esfuerzo, y eso hay que reconocer, para tratar de interceder y facilitar el diálogo. Y me refiero a todas las bancadas. Pero se ha dejado que se exacerbe la movilización pero quedémonos en lo positivo, Richard. Yo creo que lo positivo... No, pero generemos lecciones aprendidas. Generemos lecciones aprendidas. Pero a partir de eso... Con represión policial no se va a solucionar los conflictos sociales. Tratemos que en el futuro también, con esa misma responsabilidad, todos los grupos políticos también aportemos. Vamos a ir a una pausa, si me permiten. Y lo único que tengo que decir es que Venezuela le ha metido un gol a Argentina. Disculpen. En Argentina. El Dios es peruano. En Argentina. Dios es peruano. De verdad que estoy sudando. Vamos a la pausa porque tenemos que seguir hablando sobre la ministra de Educación. Muy bien. Continuamos hablando entonces del sector de educación y de la ministra en particular, que ha declarado que no ha evaluado la posibilidad de dejar el gabinete. Y a propósito de la interpelación, ha dicho que está lista para acudir al Congreso, por supuesto. Como va a decir, no me falta un poco. Y el presidente, claro, le ha expresado su respaldo. Empecemos por escuchar al presidente. Yo creo que ya se regresó a las aulas y no conviene un paro, ¿no? Pero hay una presión por parte de ellos para que la ministra salga del gabinete. Yo no acepto esa presión, yo creo que ella ha hecho un buen trabajo, la apoyamos, ella explicará en el Congreso durante su interpelación las cosas.
presidente, incluso su vicepresidente. Pero ahora, la ministra tampoco ha hecho mea culpa. Y así como el presidente ha dicho que la ministra ha hecho un buen trabajo, ella también dice que el equipo con el que ha trabajado ha hecho un buen trabajo. A ver, vamos a escuchar a la ministra Marilú Martens. Y lo más importante es que ella asegura que los niños no van a perder el año, que solamente en algunos casos se han perdido 9 días solamente, no calendario obviamente, sino que de clases solamente 9 días, y que van a ir en su mayoría hasta mediados o finales de enero, nada más. Vamos a escuchar. Dependiendo el número de días que tienen que recuperar, hay regiones que van a recuperar los sábados, los feriados, hay regiones que van hasta fines de enero en la recuperación, ¿no? Dependiendo de los días que van a recuperar. Correcto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los alumnos de quinto de secundaria? ¿Les da, por ejemplo, o les va a dar tiempo para recuperar clases y luego poder prepararse, poder postular a las universidades, o ellos sí han perdido el año? No. Ningún estudiante va a perder el año. En el caso de los estudiantes de quinto de secundaria, ellos van a tener un plan más agresivo, van a tener más ajustado, digamos, este plan de recuperación. En el caso de las regiones que tengan más horas que recuperar, no va a ser tan, digamos, flexible como en los otros años, sino van a tener que ir de repente hasta domingos también, ¿no? Porque sí, ¿Podido de repente adelantarse y ver que lo que viene podría ser una censura? Podría ser, sin embargo yo voy a responder, voy a informar los avances del sector, las preguntas que se me han hecho sobre qué hemos hecho para poder manejar esta huelga. Una huelga que, si bien ha llevado a muchos adelantos en el magisterio, también ha perjudicado a nuestros estudiantes, que es lo más importante. Correcto. Que ha sido por lo que más hemos trabajado. Sin embargo, puede suceder, ¿no? Es parte del proceso, pero estoy lista para ello y el día 8 me presentaré al Congreso. ¿Usted ha considerado la posibilidad de una renuncia? No le he considerado. Yo creo que hay una mala comunicación o un mal entendimiento de los profesores. Los descuentos se van a dar de todas maneras, ¿no? Es ley y eso no se puede dejar de hacer. El profesor que no fue a trabajar durante una huelga que fue declarada ilegal, no se le puede pagar. Esos descuentos ya se hicieron, fueron cerca de 40.000 descuentos que se hicieron y no se van a pagar. Lo que es el plan de recuperación son horas extras y esas horas extras se remuneran aparte. Ajá. Son horas que se van a remunerar aparte de su remuneración regular. Correcto. Entonces, el profesor, yo creo que ahí entiende que va a recuperar, exacto, que va a recuperar y no va a ser eso considerado como algo aparte. De acuerdo a la escala, por supuesto, si él está en la primera escala, en la segunda escala, eso va a ser remunerado aparte dentro de la bolsa esta. Bueno, a ver, se quedaron algunas cosas pendientes. La ministra dice que no se va a perder el año, pero la realidad es que es casi imposible que se va a recuperar todos los días perdidos. Hay que ser también muy objetivo. Esto es un perjuicio para nuestro país. Los niños que han perdido estos 50 días un poco más de días de huelga, y en el Cusco inclusive ha sido más de 60 días, lamentablemente no se va a poder recuperar. Pero por más buena intención, por más que haya buena intención. Es que veamos qué ha sucedido, Verónica. Cuando yo era estudiante, casi todos los años había movilización social de los maestros con el mismo pliego petitorio. Y se repite año. Y tratábamos de recuperar los sábados. Yo estudié en un colegio estatal, en el Juan Espinosa, allá en Andahuaylas, y tratábamos de recuperar, pero no es lo mismo. Por el mismo training que se tiene de la formación y las actividades, inclusive extracurriculares que se desarrollan en los colegios. Definitivamente se ha perdido esos días de clase y es ahí donde el gobierno debería pensar justamente de prevenir los conflictos para no llegar a estos extremos. En una situación de conflicto definitivamente van a haber siempre dos o más posiciones, ¿no? Y en este caso, una es la posición que tienen los maestros con un justo reclamo y otra es la posición que tiene el Ministerio de Educación. Y en ese sentido, lo digo de la manera más fraterna posible, creo que no ha habido ese feeling, esa conexión de la ministra con el magisterio, ¿no? O sea, es evidente, no podemos tapar el sol con un dedo, definitivamente,
tendría que haber tenido mayor sensibilidad, mayor respuesta política, mayor cintura política para saber manejar inmediatamente reventar el problema, ¿no? Entonces, y eso es lo que justamente va a responder ante el Congreso, ¿no? Y va a tener que someterse rigurosamente a la interpelación. ¿Usted tiene la impresión de que esto va a ser un ritual nada más y que las cosas ya están jugadas? Bueno, siempre, y como en el fútbol, hay que mantener la esperanza de que la ministra pueda la impresión, satisfacer con sus respuestas al Congreso. Pero tampoco podemos dejar de reconocer al Congreso toda la capacidad, digamos, y toda la responsabilidad política que tiene para poder, pues, cuestionar. Pero no entiendo, ¿usted cree que ella debe quedarse o se debe ir? Y ha dicho que todavía quedan funciones por cumplir. No, ¿cómo funciona? O sea, si usted está diciendo que esta ministra no tiene conexión con el magisterio, ¿cómo alguien que no tiene conexión con el magisterio, según lo que usted está diciendo, debe quedarse unos días más? No entiendo eso. Lo que estoy diciendo es que debió tener mayor feeling y mayor sensibilidad. O sea, no lo tiene en este momento. Entonces, ¿cuánto tiempo debe quedarse en el ministerio una persona que no tiene feeling, que no tiene conexión, lo que usted me está diciendo? Si de haber justamente una situación como la que estamos exponiendo hoy, es que se está dando la interpelación. Si las cosas estuvieran marchando bien, la ministra no tendría que acudir al Congreso, ¿no? Definitivamente hay cosas que hay que corregir, y lo que va a hacer el Congreso es otorgarle la posibilidad a que ella explique si es que puede mejorar, si es que se puede mejorar el manejo del ministerio. ¿Usted todavía le da un chance? El beneficio de la duda, claro que sí, a que responda al Congreso. Si no tiene la capacidad de responder, simplemente pues... O sea, ese feeling que usted dice que ella no tiene, ¿lo podría cambiar el viernes? No, más que el feeling, yo lo que creo es que tiene que mejorar una respuesta política, ¿no? Que no se ha estado ¿Y el bien. viernes se le ocurrirá tener manejo político, cintura política? El viernes por lo menos responderá por qué no ha respondido oportunamente, ¿no? ¿Usted ha visto el detalle muy importante? preguntas? Hay un detalle muy importante. En vez de ser la solución al conflicto de los maestros, ahora ya es parte del problema la ministra. Y si ustedes escuchan a los dirigentes, yo he estado en la plaza, en las calles con los maestros, hay hasta un nivel de animadversión con la ministra. Entonces, cuando se tiene ese nivel de deterioro de la imagen política, en este caso de la ministra, lamentablemente ha llegado a un nivel donde la censura va a ser el camino, tal vez para justamente buscar una solución, pero siguiendo los procedimientos. Primero la interpelación y después la censura correspondiente. Pero veía yo el pliego de preguntas hoy día en el editorial del Comercio, está desmenuzado en alguna medida. Por ejemplo, dice: la pregunta 5 le increpa a Martens por no haber recibido a los dirigentes de las bases regionales protagonistas de la huelga nacional, y le consulta si ello, comillas, fue por la indicación del ministro del Interior de que, así dice la pregunta, considera que hay 500 ministros, quisieron escribir maestros, terroristas protestando en las calles. Es decir, una pregunta escrita con los pies para empezar, ¿no es cierto? Y segundo, que dice una cosa que no es la que ha dicho Basombrío. Basombrío ha dicho que hay 5.000, maestros que han firmado los planillones para el MODES, pero no ha dicho que son terroristas, ¿no? Entonces, ¿cómo puede responder cabalmente un pliego de preguntas que incluye interrogantes como esta? Porque da la impresión de que lo que quieren es sencillamente zarandear a la persona que tienen adelante. Por eso digo que vamos a escuchar cómo responde. ¿Cómo va a responder a cosas como esta? Sería bueno saber quién hizo esa pregunta. No, ahora, el hecho que hayan preguntas, digamos, muy mal planteadas, o sea, no quiere... No me refiero solamente a la sintaxis, que ya es un problema. Claro, ya es un problema. Sobre todo tratando de hacer un problema serio, interpelación a la ministra de Educación. Y un problema serio, porque supuestamente el ministro que acude al Congreso a dar cuenta, se supone que debe responder a las preguntas exactamente que se le hacen, ¿no? Y si esta pregunta, para empezar, está mal formulada, obviamente la respuesta también probablemente pues sea tan... No, y parte de una premisa que no ocurre en la realidad, ¿no? Sí, pero hay otro tema al que quería referirme también, y no solamente en el caso de la ministra, sino en general de todos los ministros. O sea, tienen también la responsabilidad de no exponer innecesariamente al presidente, ¿no? Yo creo que ese sí es un tema que para mí ha sido sumamente delicado, ¿no? El asumir la responsabilidad política de conducir su sector sin necesidad de exponer... ¿Cómo lo está exponiendo? Obviamente cuando por ejemplo, el presidente se sentó en algún momento a conversar, digamos, con los maestros. O sea, es un tema que corresponde solucionar
al ministro. Pero eso fue decisión del presidente. O sea, más bien se vio al revés, que el presidente le está jalando la alfombra a la ministra. ¿Usted no lo ve así? No, yo no creo que jalando la alfombra. Eso Pero sí evidencia. ¿no? Sí, evidencia, digamos, una muy buena intención del presidente, ¿no? No, pero para mí hay otra interpretación. Durante la gestión de este conflicto lo que he visto más bien es un terrible nivel de coordinación de parte del Ejecutivo. Recuerden bien, la ministra de Educación estaba en la Comisión de Educación. De poca coordinación, quiere decir usted. Claro. Pobre coordinación, sí. Terrible lo digo, porque es peor que pobre. Imagínense, el día que estaba en la Comisión de Educación, estamos conversando con la ministra, creo que era desde las 9 de la mañana, hemos estado todo el día, hasta las 8, 9, 10 de la noche. Me tocaba mi intervención y fue más o menos 8:15, después del mensaje a la nación que emitió el presidente de la República. Y en ese diálogo la ministra planteó la posibilidad de tener el primer diálogo con los dirigentes. ¿Y qué dice el presidente? Una versión totalmente distinta, que enmendaría totalmente la plana de la ministra y el argumento que está teniendo frente al Congreso. Y de la misma manera, sale el ministro Basombrío con otros argumentos como el que se menciona, hablando de que 5.000 maestros habrían firmado los planillones del Movadef. Para empezar, en ese dato, por ejemplo, hay una aberración. Ahí tiene mayor responsabilidad el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo es posible que le haya dado todas las posibilidades con la OMPE para que puedan inscribir un partido, revisar sus firmas? No lo han inscrito todavía. Pero llegaron hasta el nivel de acreditarlo. Es en ese momento donde se prenden las alertas y se bloqueó. Felizmente se bloqueó que este grupo de fachada de Sendero Luminoso no tenga representación, porque ellos presentaron... Está en suspenso eso, no está definitivamente negado. Pero tampoco, fíjate cómo instancias del Estado facilitan a estos grupos que son fachada de Sendero Luminoso, que deberían estar proscritos. En eso quiero ser muy objetivo, soy hombre de izquierda, pero quiero ser muy claro con estos grupos violentistas por todo lo que ha representado al país. ¿Cómo es posible que la OMPE le haya facilitado los planillones, que el Jurado Nacional de Elecciones haya revisado sus firmas, haya inclusive llegado casi al nivel de la inscripción? Para mí eso es mucho más grave que alguien haya firmado un planillón de esta organización política. Pero si le llamamos organización política. Legalmente no hay impedimento. O sea, si yo voy con mi papelito, me gustaría que ese papelito estuviera vacío, que nadie quisiera firmar, nadie absolutamente, para que el Movadef, que todos sabemos que es fachada de Sendero Luminoso, pudiera inscribirse. Pero el Jurado Nacional de Elecciones no tiene ninguna herramienta jurídica para decirle no te voy a dar los planillones. Más bien se los tiene que entregar y rogar que nadie se los firme. Esa es la debilidad de la institucionalidad del país. Si la crítica es porque han firmado unos maestros esos planillones, la crítica también tiene que ser al otro lado del propio Estado, que facilita a este tipo de organizaciones. Bueno, extendemos la crítica a esa parte del Estado y a esa parte de la institucionalidad, pero hay casi 5.000 maestros que han firmado efectivamente los planillones del Movadef. Y eso no significa que los maestros sean Movadef, que sean Sendero. Por eso, pero, la pregunta de la interpelación a la que nos referimos parte de esa presunción equivocada. El ministro no ha dicho que sean terroristas, ha dicho que preocupantemente han firmado... ¿Y 500 dicen? No, 5.000. Cerca de 5.000 además. Lo que quería expresar es ese bajo nivel de coordinación que ha existido en el manejo de los conflictos. Desde la identificación de actores. En un primer momento no se querían sentar con los representantes que tenían los maestros. Después se sataniza o se estigmatiza mencionando todo este tema del Movadef. Después se deja que se desencadene la movilización social. Y en este momento estamos en un extremo. Se ha suspendido nada más la movilización social, no se ha solucionado el problema de los maestros. Entonces, eso nos preocupa porque ya se perdieron las clases y no se van a poder recuperar por más buena intención que se tenga. Esa es una gran realidad. Pero es una manera política, es decir, hemos suspendido la huelga como si la huelga fuese el estado normal de las cosas, ¿no? Y el hecho de interrumpirla, digamos, lo excepcional. Eso de ahí y luego viene el paro. Por eso es que llama la atención. Parece que es una manera ya de enfocar la situación de la educación definitivamente, del magisterio del Perú. Para el manejo de cualquier crisis o de cualquier conflicto es indispensable también la responsabilidad de las partes que intervienen, ¿no? Entonces el magisterio, con todo lo justo que puede tener en sus reclamos, pues también tiene que actuar con responsabilidad, ¿no? Y saber diferenciar, digamos, que sus protestas también tienen un límite, que es cuando ya se genera un perjuicio irreparable para nuestros niños y jóvenes, ¿no? Entonces, y todos estamos llamados... Esa visión debería compartirlo tanto el gobierno... el gobierno probablemente nosotros la comparta, pero también necesitamos que eso entienda, digamos, el magisterio y los sindicatos que lo representan, ¿no? Para eso la solución es tratar de establecer el diálogo previniendo el conflicto. Y sobre el tema de la firma del Movadef, es una evidencia más de otro tema que creo que no va a alcanzar el tiempo para tocarlo, que es la necesaria reforma, digamos, de todo el ámbito electoral, ¿no? O
O sea, definitivamente necesitamos un nuevo sistema electoral que represente en realidad de cómo se deben realizar las instituciones y cómo se deben constituir, ¿no? O sea, ante un sistema y a varios intentos de reforma fallidos, evidentemente pues van a suceder estas cosas, que el jurado no tenga la posibilidad de restringir la inscripción o por lo menos el pedido de planillón en el Movadef y de muchas otras organizaciones que no deberían estar dentro del sistema, ¿no? Muy bien. La idea es solucionar el problema de la movilización social de los maestros. Los niños tienen que regresar a clases. Esa debe ser la premisa y la intención que deben tener los maestros, pero también el gobierno. Pero yo lo digo en el sentido figurado de buscar canales de diálogo y solucionar de una vez, con transparencia, con horizontalidad, que eso ha faltado durante este conflicto social. Muy bien, gracias a nuestros invitados, nos tenemos que ir, ya se quedan con primero a las 8 con Valerie Vázquez Velasco. Nos vemos mañana.